Configuración de la BIOS de nuestro Intel Core 2 Duo. Como decíamos en el DVD1 de la guía Intel Core 2 Duo, el hecho de poder entrar ya en la BIOS sin haber todavía instalado ningún tipo de sistema operativo ni software es una prueba de que nuestro equipo está bien montado. Ahora, y antes de instalar el sistema operativo, concretamente el Windows XP Pro, debemos configurar la BIOS. La BIOS de nuestro equipo viene ya de fábrica con la mayoría de parámetros configurados, pero nosotros tenemos que hacer unos pequeños cambios para que funcione mejor. Con posterioridad a esta configuración personalizada de nuestro equipo, estudiaremos la BIOS detalladamente a lo largo de los 7 capítulos que siguen a esta introducción. Configuración personalizada de nuestro equipo Intel Core 2 Duo. Arrancamos el ordenador e inmediatamente mantenemos pulsada la tecla del o suprimir para entrar en el setup de la BIOS. Una vez en el menú principal de la BIOS, vamos a empezar a configurar nuestro equipo. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es pinchar en la estándar CMOS Features. Una vez dentro de esta opción de la BIOS, ponemos la fecha y la hora. Con la tecla escape volvemos al menú principal y allí pinchamos en la opción Advanced BIOS Features. Pulsamos Enter para entrar en el Advanced BIOS Features. Aquí elegiremos como primer dispositivo de arranque el CD-ROM. Con escape volvemos otra vez al menú principal y pinchamos en la opción Integrate Peripherals. Aquí hay que configurar una cosa importante. Donde pone On Chip SATA Mode, tenemos que elegir la opción de Enhanced en lugar de Auto. Aunque no es indispensable, también podemos configurar en la BIOS el PC Geal Status y elegir una temperatura de alarma para el micro. Nosotros aconsejamos poner una temperatura de alarma de 70 grados centígrados, aunque estos microprocesadores apenas se calientan. Finalmente, con escape volvemos al menú principal de la BIOS y elegimos Save and Exit Setup para salir de la BIOS guardando todos los cambios que hemos hecho en la misma. Capítulo 20. Introducción a la BIOS y configuración de la estándar CMOS Features. Configuración básica y avanzada de la BIOS Aware 2006 del kit Intel Core 2 Duo. Para muchos usuarios, la BIOS pasa por un componente casi desconocido y que muy pocos se atreven a tocar, pero este componente tiene mucha más importancia de la que se le puede dar en un principio, ya que una configuración óptima de la BIOS puede significar un aumento considerable de prestaciones en nuestro equipo. Vamos por partes. Básicamente, la BIOS, Basic Input-Output System, es decir, sistema básico de entradas y salidas, consta de una memoria ROM, Read Only Memory, que se encarga de la comunicación entre los componentes de un equipo y de una memoria EEPROM, Electrical Erasable Programmable, o flash para poder actualizarlas. Cuando encendemos nuestro ordenador, la BIOS comprueba que todo funciona correctamente mediante el llamado POST, Power on Self Test, de manera que si algo falla, nuestro speaker emitirá una serie de pitidos que según el fabricante de la BIOS, no de la placa base, tendrá un significado u otro. Si este test es correcto, se ejecutan las instrucciones que nosotros hemos configurado en el setup de la BIOS y que se guardan en la CMOS y que mediante una pila de 3 voltios se mantienen a salvo. Normalmente para entrar en la BIOS se pulsa la tecla del o suprimir
o F1, F2, F10, y si no es alguna de estas, se suele mostrar en pantalla un mensaje del tipo Press Key to Enter Setup, que nos indica la tecla o grupo de teclas necesarias para entrar en el setup de la BIOS. La BIOS viene ya con la mayoría de parámetros fundamentales configurados de fábrica, pero hay algunas pequeñas cosas que tenemos que cambiar. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que haremos será arrancar el ordenador e inmediatamente mantener pulsada la tecla suprimir para acceder al menú principal de la BIOS. Inmediatamente nos aparece el menú principal de la BIOS. Antes de hacer las configuraciones para nuestro equipo, vamos a hacer un inciso para explicar detalladamente las características de nuestra BIOS. En esta pantalla podemos apreciar las siguientes partes. 1. En la parte superior nos viene la marca y copyright de la BIOS. 2. En la parte central vemos como dos tablas donde se relacionan los diferentes ítems o categorías del menú principal. En la tabla izquierda podemos apreciar la Standard CMOS Features, el Advanced BIOS Features, el Integrate Peripherals, el Power Management Setup, el PNP PCI Configuration, el PCG Status y el MB Intelligent Tweaker. En la tabla derecha tenemos Load File Safe Default, Load Optimized Default, Set Supervisor Password, Set User Password, Save and Exit Setup y Exit Without Saving. En la tabla horizontal, un poco más abajo, tenemos las teclas de atajo para salir de cualquier menú, ESC o escape. También para entrar en el QFlash y las teclas de flecha para moverte en los diferentes ítems del menú, junto con la tecla F10 para salir salvando los cambios. Finalmente, en la tabla más inferior se encuentran la denominación de los parámetros fundamentales a configurar de la opción del menú seleccionada. Standard CMOS Features. La Standard CMOS Features contiene todos los temas estándar compatibles de la BIOS. Su configuración constituye la configuración básica de la BIOS. Date o fecha. En Date o fecha podemos configurar la fecha siguiendo el siguiente formato. Primero el día de la semana, segundo el mes, tercero el día del mes y cuarto el año. Time u hora. El formato del tiempo es hora, minutos, segundos. ID Channel 0, 2 y 3 Master Slave. ID HDD Autodetection. Presione Enter para la detección automática de este dispositivo. ID Channel 0 Master Slave. ID SATA Device Setup. Para configurar los dispositivos ID SATA podemos utilizar uno de los tres métodos siguientes. Auto. Indica a la BIOS que detecte de forma automática los dispositivos ID SATA durante el POST. None. Se utiliza esta opción cuando no se van a usar dispositivos ID SATA y el sistema se saltará el paso de la detección automática y permitirá un arranque más rápido. Manual. Se utiliza esta opción cuando queremos entrar los datos de configuración de los dispositivos ID SATA de forma manual. Drive A. Este apartado identifica de forma automática el tipo de disquetera que hemos instalado en nuestro ordenador.
Este ítem o categoría puede tener diferentes valores. None. Indica que la disquetera no está instalada. 1,2M. 5,25 pulgadas. Disquetera de 5,25 pulgadas, tipo AT, alta densidad, de 1,2 MB de capacidad. 720K, 3,5 pulgadas. Disquetera de 3,5 pulgadas de doble cara, 720 KB de capacidad. 1.44M, 3,5 pulgadas. Disquetera de 3,5 pulgadas de doble cara de 1.44 MB de capacidad. 2.88M, 3,5 pulgadas. Disquetera de 3,5 pulgadas de doble cara de 2.88 MB de capacidad. Floppy 3 Mode Support for Japan Area. Esta opción la dejaremos con su valor por defecto, es decir, Disable o Disabled. Tiene dos opciones, Disabled o Disable, disquetera normal, y es el valor por defecto. Drive A, disquetera A como 3 Mode Floppy Drive. Halt Tone. Esta categoría determina si la computadora se parará si detecta un error durante el arranque. Las opciones que nos permite elegir son: No Errors. El sistema de arranque no se parará por ningún error que pueda ser detectado y quedará preparado o listo. All Errors. Siempre que la BIOS detecte un error no fatal, el sistema se parará. Alt Bat Keyboard. El sistema de arranque no se parará por un error del teclado. Se parará por cualquier otro error. Este es el valor que viene configurado por defecto. All But Diskette. El sistema de arranque no se parará por un error del disquete. Se parará por cualquier otro error. All But Diskey. El sistema de arranque no se parará por un error en el teclado o en el disquete. Se parará por cualquier otro error. Memory. Esta categoría no es manualmente configurable, solamente se muestra cuando está determinada por el POST de la BIOS. Para saber bien qué es el POST, le remitimos a nuestro curso audiovisual de técnico en montaje y reparación de ordenadores DVD3, capítulos 34 y 35. Base Memory. El POST de la BIOS determinará la cantidad de memoria base instalada en el sistema. El valor de la memoria base es típicamente 512K para sistemas con 512K de memoria instalada en la placa base o 640K para sistemas que en la placa base soportan 640K de memoria base instalada. Extended Memory. La BIOS determina cuánta memoria extendida hay presente durante el POST. La cantidad de memoria extendida se sitúa por encima de 1 MB en el mapa de direcciones de memoria de la CPU. Capítulo 21. Configuración avanzada de la BIOS. Advanced BIOS Features. Hard Disk Boot Priority. Esta categoría nos permite, presionando Enter y navegando con las teclas de flechas, seleccionar la secuencia de arranque. First, Second, Third Boot Device. Nos permite seleccionar cuál va a ser el primero, segundo o último dispositivo de arranque. Como primer dispositivo de arranque elegiremos el CD-ROM. Hay dos formas de elegirlo, o bien una vez seleccionada la opción First Boot Device, cambiar el dispositivo con las teclas de avance página o retrocede página, o bien pulsando Enter
nos aparecerá un cuadro con todas las opciones que podemos recorrer con las teclas de flechas. Second Boot Device. Como segundo dispositivo de arranque seleccionamos el que viene predeterminado, es decir, el hard disk o disco duro. Third Boot Device. Como último dispositivo de arranque dejamos también el que viene predeterminado, es decir, el CD-ROM. Password Check. Este epígrafe admite dos opciones. Setup. El sistema arrancará, pero no accederá a la página del setup si la contraseña no es la correcta. Este valor es el que viene por defecto y lo dejaremos así. System. El sistema no arrancará y no accederá a la página del setup si la contraseña introducida no es la correcta. Limit CPUID Max to 3. Esta categoría limita las identificaciones lógicas de la CPU hasta 3 para el soporte de sistemas operativos antiguos como NT4. Tiene dos opciones. Enable o Enablet para soportes de sistemas antiguos como NT4, Disablet o Disable para Windows XP. Este es el valor por defecto y lo dejaremos así. No Execute Memory Protect. Esta categoría tiene dos opciones. Enablet o Enabled activa la no ejecución de la función de la protección de memoria. Este es el valor por defecto y nosotros lo dejaremos así. Disablet o Disable activa la no ejecución de la función de protección de memoria. Este valor se puede usar cuando el procesador soporta esta función. CPU Enhanced Halt C1E. Esta tecnología contribuye a bajar la temperatura del procesador realizando automáticamente las siguientes acciones. 1. Apagar la señal del reloj en determinadas circunstancias. 2. Reducir la velocidad del reloj bajando el multiplicador. Y 3. Disminuyendo el voltaje. Tiene dos opciones. Enablet o Enable activa la función CPU Enhanced Halt C1E, valor por defecto que dejaremos como está. Disablet o Disable desactiva la función CPU Enhanced Halt C1E. CPU Thermal Monitor 2 TM2. Esta instrucción activa o desactiva la función de monitorización de la temperatura de la CPU. Tiene dos opciones. Enable activa la función CPU Thermal Monitor 2, valor por defecto que dejaremos como está, y Disable desactiva la función CPU Thermal Monitor 2. Se utilizará cuando el procesador no soporta esta función. CPU EIST Function. La tecnología Enhanced Intel Speed Step permite al sistema ajustar dinámicamente el voltaje y la frecuencia central del procesador, lo que puede tener como resultado una disminución del consumo de energía promedio y una menor generación de calor promedio. Esta función tiene dos opciones. Enable activa la CPU EIST Function, valor por defecto que lo dejaremos como está, y Disable desactiva la CPU EIST Function. Esta opción la usaremos solamente cuando el procesador no soporta esta función. Virtualization Technology. Virtualization Technology o VT permite ejecutar más fácilmente múltiples sistemas operativos y aplicaciones en contenedores independientes en el mismo ordenador. Posee dos opciones. Enable activa la Virtualization Technology, valor por defecto que dejaremos como está, y Disable que desactiva esta función.
Capítulo 22. Configuración avanzada de la BIOS, segunda parte. Integrate Peripherals. On-Chip Primary PCI IDE. Enable. Enable Onboard 1ST Channel IDE Port. Valor por defecto. Esta opción activa los dos canales del puerto Primary IDE de la placa base. Disable. Disable Onboard Channel IDE Port desactiva